Buenos días. Como saben ustedes, ayer se firmó en el Palacio de la Moncloa el acuerdo social para el crecimiento, acuerdo económico y social para el crecimiento y el sostenimiento del sistema de pensiones en el futuro, que ahora incorporará el proyecto de ley que aprobó el Gobierno y será remitido al Parlamento para su debate y tramitación. Hemos en la Fundación IDEA hecho un informe que pensamos que puede ser interesante para la sociedad española, para los ciudadanos, sobre el impacto de la reforma del sistema de pensiones. Y me gustaría brevemente trasladarles las conclusiones. Como saben ustedes, esta es una reforma necesaria, no por razones económicas o de ciclo económico, sino por razones estructurales que tienen que ver con tres fenómenos. Uno, el descenso de la tasa de natalidad, que no es negativo, es una decisión que adoptan las mujeres españolas, en mi opinión es positivo. El segundo elemento es el aumento de la esperanza de vida, también positivo, sin duda. Los ciudadanos españoles vivimos hoy muchos más años que nunca y además vivimos más años que la inmensa mayoría de los países. Solo Japón tiene una esperanza de vida mayor que España. En los últimos 5 años hemos superado a Canadá, a Suiza, a los países nórdicos. Por tanto, somos el segundo país del mundo en esperanza de vida. Y el tercer fenómeno es el incremento del poder adquisitivo de las pensiones, que se ha venido produciendo en los últimos 30 años y que esperamos, según nuestro informe, que continúe. Es decir, que es perfectamente posible no solo mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino aumentar la pensión media, es decir, que las pensiones sean mejores en el futuro en términos reales. Para eso hemos hecho este informe, que ustedes tienen en sus manos, que se basa en estos tres datos estructurales y que exige una reforma, como la que ha sido acordada entre el Gobierno y los llamados agentes sociales, empresarios y sindicatos, y que responde a estas tres necesidades. La población de 65 años, además, en los próximos, a partir del año 2030-2040, vivirá más años que en la actualidad. Si hoy quien se jubila, quien llega a los 65 años y empieza a percibir la pensión de jubilación, vive 19 años, que es una cantidad de años elevada, es algo muy positivo para la sociedad española, dentro de 30 años, ese periodo de vida al llegar a la jubilación será de 23, 24 años, es decir, entre 4 y 5 años más que ahora. Por tanto, tenemos que financiar mejor el sistema para poder atender al pago de las pensiones. La población mayor de 65 años también a partir o en el año 2050 será muy superior a la de ahora. Hoy el 16% de la población es mayor de 65 años, entonces será el 32%, el doble. Y la llamada tasa de dependencia, es decir, el número de pensionistas que hay por activos, es decir, por ciudadanos que pueden trabajar, se calcula según los datos de Eurostat que son entre 16 y 65 años, también se va a incrementar, es decir, ahora hay un 24% de personas mayores de 65 años relacionadas con respecto a quienes tienen entre 16 y 65, o dicho de otro modo, la población entre 16 y 65 años es muy superior a la población mayor de 65 años. Pero dentro de 40 años esa tasa de dependencia pasará del 24 al 58. Dicho también de otra manera para que nos entendamos. Hoy, por cada pensionista hay 4 personas en edad de trabajar en España. En el año 2050, por cada pensionista solo habrá 1,7 personas en edad de trabajar. Esto con los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los informes de organismos internacionales, que todos coinciden claramente en esas previsiones. Como les decía, el aumento del poder adquisitivo de las pensiones ha sido uno de los grandes logros del sistema. Además, el sistema español, como indica en el Parlamento, es muy equitativo. La diferencia entre pensión mínima y máxima es solo de 3,5 veces. 3,5 veces. Es la más equitativa de todos los países de la OCDE, y eso pensamos que es algo muy positivo para nuestro sistema.
Y la evolución de la pensión media, si lo contemplamos en euros de hoy, es la siguiente. En el año 85 la pensión media era de 185 euros, en el año 97 429 y hoy en 2010 es de 798. Si ajustamos estos datos a la inflación, los resultados serían los siguientes. En el año 85 la pensión en euros de hoy era de 485 euros, en el año 97 de 616 y hoy es de 798. Es decir, que desde el año 1985 a hoy se ha producido un incremento de la pensión media en términos reales, no monetarios, reales, del 75%. Es decir, que la economía española y la sociedad española ha sido capaz de garantizar una mejor pensión a pesar de las reformas que se hicieron en el pasado, que se demuestra eran indispensables. Nuestro sistema está hoy plenamente garantizado, pero era imprescindible acometer cambios que aseguraran las pensiones futuras. Esa es la primera conclusión de nuestro informe. Porque la reforma, como les decía, obedece al cambio demográfico y a la mejora de la pensión real, de la pensión media, y no a la crisis económica. Es más, si la crisis no nos hubiera golpeado, según nuestros cálculos, si no hubiéramos sufrido esta tan grave crisis, que es la mayor, la peor desde el año 1929, si en el año 2008, 2009 y 2010 hubiéramos seguido creciendo al 2%, solo hubiéramos ganado entre 10 y 12 meses más de superávit en el sistema. Es decir, que una crisis tan grave como la que nos afecta, solo hubiera tenido, de no haber sucedido, de haber continuado el crecimiento económico, hubiera tenido un impacto de entre 10 meses y un año pongamos de media, en las perspectivas de mantenimiento del sistema. Por tanto, no es esa la razón del cambio, la razón de la reforma. La razón de la reforma es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en los próximos años. Garantizar que se puedan seguir pagando pensiones, que las pensiones sean mejores y que no haya duda alguna por parte de los ciudadanos españoles, especialmente los jóvenes que se incorporan hoy al mercado laboral, de que podrán percibir su pensión al momento de la jubilación. Como saben ustedes, hay 3 principios que informan la reforma de las pensiones de este año 2011. La equidad. Es indispensable que las pensiones contributivas del futuro guarden mejor relación entre el esfuerzo que hacemos como trabajadores a lo largo de nuestra vida laboral y lo que percibimos después como pensión. Flexibilidad. Hay que tener en cuenta que hay determinadas profesiones donde la capacidad física de los trabajadores se ve más afectada por su penosidad, peligrosidad, y por tanto aquí hay que hacer excepciones. Y la gradualidad. La reforma entrará en vigor en el año 2013 y se completará en 2027, cuando se retiren los primeros pensionistas a los 67 años. Pues bien, y estas son las conclusiones más interesantes del informe. Me acompañan además sus autores, Reyes Maroto y Carlos Mulas, que han trabajado en la elaboración de este informe, junto con otras personas que trabajan en la Fundación Ideas y quien les habla. Hemos hecho 3 posibles escenarios en este informe, que tienen ustedes a su disposición. Sistema de pensiones sin reforma. ¿Qué hubiera ocurrido si ahora no se hace ninguna reforma? Segundo escenario, el sistema de pensiones con esta reforma, con la reforma que se va a aplicar ahora, y el modelo económico tradicional, el que hemos tenido hasta ahora. Y una tercera previsión o perspectiva, que es el sistema de pensiones con la reforma, pero con un nuevo modelo productivo, que realmente es lo que busca la Ley de Economía Sostenible, y que es lo que espero que ocurra. Este sería el mejor escenario, sin ninguna duda. Pero hemos hecho cálculos sobre los 3. Por supuesto, debo indicar que son previsiones. Lo hemos hecho con una metodología muy rigurosa, pero son previsiones. Creo que se acercarán bastante, ya lo verán ustedes en el futuro, a lo que prevemos, pero en todo caso es un informe de prospectiva sobre lo que ocurriría con el sistema de pensiones. 1, si no se hacen reformas. 2, con estas reformas y el modelo económico que hemos tenido hasta ahora. Y 3, con esta reforma y un cambio de modelo productivo. De manera que las conclusiones son verdaderamente llamativas, verdaderamente claras. Las conclusiones son inequívocas.
si no se hubiera realizado ningún cambio, si hubiéramos seguido con el actual sistema de pensiones, si no se hace el cambio que ahora se va a aplicar, en el año 2050 tendríamos los mismos activos, trabajadores afiliados al sistema de seguridad social, que pensionistas. Se producirá una igualación entre pensionistas y trabajadores activos. Eso con un crecimiento del PIB del 1,5%, una productividad del 1% y un crecimiento del empleo del 0,5%. Esto conduciría a la aparición a medio plazo de un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos que haría insostenible el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones tal y como hoy lo conocemos. Sin reforma, la pensión media en el año 2050 habría descendido hasta 515 euros en euros de hoy, lo que habría supuesto una pérdida del poder adquisitivo del 35%. Es decir, si no hacemos nada y seguimos con el sistema actual, y cuando el fondo de reserva se agote, si no ponemos otros recursos, que se podrían poner, claro, se podría decidir incorporar recursos, por ejemplo, vía impuestos, pero también habría que pagarlos por parte de todos los ciudadanos. O sea, con el sistema actual, sin ninguna reforma, con una tasa de crecimiento económico del 1,5% en media, un incremento de la productividad del 1% y del empleo del 0,5%, el fondo de reserva habría que empezar a utilizarlo entre el año 2015 y 2020. O sea, entre esos años habría que empezar a utilizar el fondo de reserva acumulado porque los ingresos serían inferiores a los gastos y el fondo de reserva nos duraría hasta el año 2025-2030. Por tanto, a partir de ese momento, o se incorporaran nuevos recursos al sistema, o la pensión media tendría que descender, porque si lo financiamos como ahora, con las cotizaciones de los afiliados, no habría suficientes recursos para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Por supuesto, creo que es el escenario menos deseable. Es el escenario que los ciudadanos tienen que conocer, ocurriría si no se hacen reformas. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de reformas para consolidar el sistema y mejorarlo, no para quitar derechos a nadie. Y esto lo demuestra. Este primer escenario que hemos realizado lo demuestra. Repito, con crecimiento del 1,5% de la economía, del 1% de la productividad y del 0,5% del empleo, que es lo que pensamos que ocurriría. Por tanto, este escenario llevaría a una caída paulatina del poder adquisitivo de las pensiones en el año 2050 hasta el 35% menos, que quedarían unos, hablo en media, 515 euros de hoy, en lugar de los 780 euros que hoy tenemos de pensión. Segundo escenario, pensiones con la reforma actual y el modelo tradicional. ¿Qué ocurriría aquí? Como saben ustedes, ocurriría que la reforma primero aumentará, sin ninguna duda, la confianza en la economía española. Ese es un efecto positivo. Por lo tanto, ayudará a que haya más inversión y ayudará a que la economía se recupere más rápidamente, facilitará la recuperación. Y no solo eso, sino que al tener que trabajar más tiempo, es decir, todos los que aquí estamos tendremos que trabajar un poco más de tiempo en media de nuestras carreras de cotización, eso significará que habrá más trabajadores activos que pensionistas en el año 2050. Es decir, que mantendremos un diferencial positivo entre activos afiliados al sistema y pensionistas, de modo que, según nuestros cálculos, el número de trabajadores activos sería aproximadamente de 22 millones y el número de pensionistas estaría en el entorno de los 17 millones y pico. Tengan ustedes en cuenta que si hay más trabajadores también habrá más pensionistas. O sea que si el modelo da más activos y hay más gente trabajando que se incorpora ahora, por ejemplo, en 2050 empezará a jubilarse. Por lo tanto, el modelo daría con esta reforma y el sistema económico tradicional unos 22 millones de activos en aquel momento y unos 17 millones y pico de pensionistas, pero permitiría mantener claramente el sistema, permitiría financiar las pensiones. Hemos aplicado una tasa de crecimiento económico del 2% en estos 40 años, una productividad del 1%
y un empleo del 1%, porque este modelo es más intensivo en mano de obra que el anterior. Entonces, con estas consideraciones, la reforma garantizaría que el fondo de reserva no se agote hasta el año 2050. Tendríamos hasta el año 2050 bien financiado el sistema. La pensión media, además, en el año 2050 podría llegar a los 915 euros de hoy, es decir, un 20% más de poder adquisitivo del que hoy tiene la pensión media. Por tanto, este es un escenario claramente positivo, es un escenario que permitiría hasta 2035-2040 no tener que utilizar el fondo de reserva, y a partir de ese año tendríamos todavía 10 años, como mínimo, 10 años de disponibilidad del fondo de reserva, con un incremento que es moderado, pero es un incremento real de las pensiones de un 20%. Y por supuesto está el tercer escenario, que sin duda alguna es el que tiene que perseguir la sociedad española, es el que tenemos todos que comprometernos, con el que tenemos todos que comprometernos, y que es el sistema de pensiones actual con la reforma y con un nuevo modelo productivo, donde los sectores de actividad económica, que por cierto y se están comportando mejor en la crisis, ganen más peso en la economía nacional, y los sectores con menor valor añadido reduzcan su peso en la economía nacional. Esto es lo que seguramente ocurrirá, es lo que ocurrirá seguramente, porque no pensamos que el sector de la construcción residencial vuelva a tener el peso que tuvo en el pasado en la economía nacional. Es imposible que eso ocurra, o no debería ser, no sería positivo, dicho de otro modo. Por tanto, lo normal es que la economía cambie y que haya más sectores de tecnología punta, innovadores, energías renovables, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, ecoindustrias, el sector de la cultura, servicios sociales avanzados, que permitan que esos sectores de actividad económica tengan más peso en la economía nacional. Si ello es así, con un cálculo, que hemos hecho un cálculo razonable y moderado de crecimiento del PIB del 3%, recuerden que en el ciclo de crecimiento económico anterior la media estuvo cercana al 4% de crecimiento del PIB. Lo reducimos al 3%, a un incremento de la productividad mayor, porque el modelo favorece el crecimiento de la productividad, del 2,5%, y una tasa de empleo menor, solo el 0,5%, porque este nuevo modelo sería menos intensivo en mano de obra y, por tanto, el crecimiento del empleo no sería tan grande. Esto no supone ningún problema, lo quiero dejar claro de antemano, vistas las perspectivas demográficas que tenemos. Esto no supone ningún problema. Esta tasa de crecimiento del empleo permitiría incorporar toda la mano de obra que hoy hay en España, parada, incorporarla en este ciclo al empleo, e incluso tener que recurrir a mano de obra, es decir, a empleo que hoy no tenemos en España. Por lo tanto, no supone ningún problema el que hagamos un cálculo de crecimiento del empleo menor, un poco menor, 0,5%. Esto nos llevaría a una situación de 21 millones de activos afiliados en aquel momento, año 2050, un poco menos de pensionistas, porque, como es lógico, al haber menos empleo, un poco menos, habrá también menos pensionistas, de 16 millones y pico, no llegaría a 16 millones y medio, pero claramente la reforma aprobada, que se aprobará junto con el nuevo modelo productivo, lo que nos permitiría sería que, gracias al aumento de la productividad que se traslada a salarios, la pensión media en el año 2050 podría llegar hasta los 1.125 euros de hoy, lo que supondría una mejora del 44% en términos reales respecto al actual. Y el fondo de reserva no solo no se agotaría, sino que después de una pequeña caída entre los años 2030 y 2045 volvería a crecer, alcanzando un fondo de 160.000 millones de euros de hoy en el año 2050. Sin duda que este es el escenario deseable, que este es el escenario además posible, que nos permitiría una ganancia de pensión razonable, estamos hablando de 40 años, hasta el 44% en euros de hoy, mantener el fondo de reserva de la Seguridad Social, mantener más activos, es decir, más afiliados al sistema que pensionistas, y por supuesto, valorar que para conseguir esa situación, debido a la evolución demográfica, se supone que en este periodo, ese es nuestro cálculo, se produciría una absorción de toda la demanda de empleo que existe en este momento, es decir, probablemente iríamos a tasas de desempleo muy bajas,
muy bajas, es decir, prácticamente a pleno empleo, con altas tasas de actividad, hemos calculado el 70%, pero incluso podría ser necesario una tasa de actividad mayor. Yo creo que seguramente nos acercaríamos a la situación de los países nórdicos, que está en el entorno del 80%, y aún así habría que recurrir tanto a ciudadanos españoles que han salido fuera del país, como a mano de obra del exterior, de ciudadanos nacidos en otros países, de una forma moderada, como prevé, por cierto, el Instituto Nacional de Estadística en sus previsiones. Por lo tanto, el Pacto Social y la reforma de pensiones es crucial, tanto para el proceso de recuperación de la economía española como para la garantía del sistema de pensiones. La reforma mejora la sostenibilidad de nuestras pensiones, mejora también la equidad del sistema, genera mejores pensiones o generará mejores pensiones en el futuro, y lo óptimo sería acompañar la reforma con un cambio de modelo productivo. Permítanme que en medio minuto resuma el contenido del informe. Si no se hacen reformas, probablemente, seguro, según nuestro informe, la pensión media descendería en los próximos años. Tendríamos una pérdida de poder adquisitivo. El sistema entraría en déficit pronto, del año 2020-2025, y podríamos utilizar el fondo de reserva hasta el año 2030, quizá un poquito más, no mucho más. Y por tanto, si no financiáramos el sistema con otros recursos, la aplicación inmediata sería una pérdida de poder adquisitivo, una reducción de la pensión media tal y como la conocemos hoy. Con la aplicación de la reforma y la confianza que dará la economía española, por una parte, más la mayor permanencia en el empleo de los activos actuales y, por tanto, una menor entrada, una ralentización de la entrada de los pensionistas en el sistema, esto nos daría, a unas tasas de crecimiento y productividad y empleo razonables y moderadas, nos daría una garantía de permanencia hasta el año 2050, sin problemas, y con una ganancia real media del poder adquisitivo de nuestras pensiones aproximadamente de un 20%. Mejoraríamos la pensión. Y la tercera hipótesis es este proceso de reformas, más el nuevo modelo productivo, que sin duda es el mejor, que nos llevaría a no solo mantener el sistema hasta el año 2050, sino mantener también el fondo de reserva, incluso ampliarlo un poco y poder tener una ganancia en términos reales de poder adquisitivo en nuestras pensiones aproximadamente del 40% o hasta, el cálculo concreto es 1.125 euros de hoy, que sería lo que ascendería a la pensión media. Creo que el informe es concluyente por nuestra parte y pretende animar el debate, pretende ofrecer alternativas y pretende indicar a los ciudadanos españoles que esta reforma no recorta ningún derecho, sino que lo consolida, y que esta reforma va a hacer posible que aquello que nos tomó casi 100 años, reconocer a 22 millones de pensionistas hasta hoy, que es lo que ha hecho nuestro sistema, lo podamos hacer solo en 30-35 años. En el futuro habrá otros 22 millones de personas que entrarán a disfrutar del derecho a pensión, eso sí, con una esperanza de vida el doble de la que tenían, una vez jubilados, quienes han disfrutado hasta ahora la pensión. No es lo mismo financiar un sistema con pensionistas que viven 10, 11, 12 años de media, a financiar un sistema con pensionistas que viven 24 años de media. Y por tanto tenemos que prepararnos para esa eventualidad. Es posible, la reforma es muy positiva, por tanto, la reforma permitirá esa garantía e incluso que no solo no perdamos poder adquisitivo, sino que lo ganemos. Es decir, que las pensiones sean mejores en el futuro. Esa es nuestra esperanza. Este es el informe que hoy publicamos y que ofrecemos a la sociedad española para su debate. Ya se sabe que a veces se dice que se escribe con renglones torcidos, ¿no? Yo lo que espero sinceramente es que el señor Rajoy encuentre mejor el camino del acuerdo en el Parlamento en esta materia tan importante que las notas que tenía sobre el desempleo juvenil, donde me parece que tiene pocas recetas para solucionarlo, o eso es lo que mostró ayer en su intervención.